Chicos, bienvenidos a la sexta sesión correspondiente pues a la primera unidad del módulo 1 del curso de gestión estratégica de exportaciones. El día de hoy básicamente pues estamos cerrando esta primera unidad correspondiente al módulo 1 y es muy importante pues que repasemos un tema que sé que nos va a servir de mucho y va a ser básicamente una de las principales bases para que comencemos a entender toda la cadena logística que engloba en el día a día a cualquier tipo de contenedor que nosotros pues intentemos cargar o de pronto algún tipo de pues embarcación pues vía aérea. Entonces el día de hoy básicamente chicos estaremos hablando sobre el tema del servicio logístico integral y sus stakeholders. Entonces, nosotros ya a lo largo pues de esta primera semana hemos ido desarrollando y hemos ido pues analizando cuáles son los principales stakeholders o proveedores que definitivamente pues intervienen en esta gestión estratégica dentro de la exportación. Entonces, es importante que nosotros al menos entendamos cómo es que funciona esta cadena. Muchas veces cuando nosotros incursionamos en el rubro de la exportación, definitivamente sucede algo que ya les había mencionado anteriormente. Muchos de nosotros, cuando queremos ingresar pues al rubro de la exportación, quizás sepamos algo de marketing, quizás estemos metidos en el tema de administración, pero sobre todo estamos muy metidos y probablemente muy duchos en el tema del producto que vamos a exportar, probablemente conozcamos un poco de ingeniería, sobre la composición del producto, etcétera, etcétera. Sin embargo, el óbice al cual el exportador, al cual el empresario se enfrenta cuando de pronto quiere ingresar al rubro de la exportación, es que no conoce cuál es la operatividad logística. Y eso en realidad, chicos, es una desventaja muy grande porque en realidad por más buen operador de carga, operador de aduanas, por mejor línea naviera con quien trabajes, si tú no conoces los aspectos básicos de la logística que sufre un contenedor cuando este mismo va a ser exportado a alguna parte del mundo, definitivamente pues estás enfrentándote a un gran problema porque te va a impedir de alguna u otra manera pues entender cuáles son los principales beneficios que tú podrías obtener de un servicio logístico integral correcto. Entonces es importante chicos que a la sesión de hoy nosotros, si bien es cierto, muchos de nosotros es la primera vez que vamos a empezar a ver un poco el tema logístico y que muchos, algunos los he escuchado, que de pronto me dicen de que quizás no es de mucho interés conocer cómo es la operatividad logística porque finalmente de ello se encarga el agente de carga en conjunto con el agente de aduana. En mi humilde opinión, me gustaría comentarles que definitivamente es incorrecto, porque no hay mejor exportador que conozca cómo es que funciona la operatividad logística, porque definitivamente eso, si lo quieres transmitir, lo quieres materializar en números, definitivamente te ayuda a reducir extra costos. Entonces, todo exportador que realmente conoce cómo es que se maneja realmente el servicio logístico integral de su contenedor exportado, definitivamente tiene muchas más probabilidades de que los contenedores que exporten sean pues trabajados en base a un servicio logístico óptimo y que en la mejor manera pues puedan verse exentos de algún extra costo. Este tema de extra costos, este tema de costos que van a generar los servicios logísticos en cada embarcación, también los vamos a ver y vamos a ver números en los siguientes módulos, pero para que nosotros primero nos podamos nutrir y tengamos como base cómo es que se comporta el servicio logístico integral, es el día de hoy, pues, la sesión más importante para nosotros empezar a entender las siguientes sesiones. Entonces, los invito, chicos, a que puedan invitar al resto de sus compañeros, pues, para que se puedan, pues, conectar y de alguna otra manera, pues, se puedan un poquito empapar con la gestión estratégica de exportaciones. Entonces, vamos a seguir con el caso que veníamos analizando, chicos, donde de pronto nosotros estamos exportando un commodity vamos a
a escoger en este caso la cebolla fresca, que es un commodity agrícola, que básicamente ya está comoditizado, como lo había dicho, y cuyo precio en el mercado realmente pues es muy bajo, ¿ok? Entonces, una vez que nosotros ya hemos contactado con las líneas navieras, de pronto hemos visto algunos temas de compra-venta internacional, hemos decidido qué tipo de negociación íbamos a trabajar dentro de nuestra compra, dentro de nuestras órdenes de compra, que justamente lo vimos hace unos días, que ya hemos hecho un estudio de mercado correspondiente. Entonces ya estamos prácticamente, chicos, listos para simplemente pues comenzar a trabajar con nuestros operadores, con nuestras líneas navieras y vamos a asumir que toda esta gestión de haber captado un operador, toda esta gestión de haber captado a una línea naviera ya lo hemos hecho, ¿ok? Entonces, en este caso, ya es hora que tú como exportador ya no solamente te enfoques en qué tan bueno puede ser tu producto industrializado, de qué manera está trabajando tu área de producción, sino que vas a tener que buscar incluso a futuro, establecer un equipo que se encargue de hacer y revisar y monitorear toda la gestión de la operatividad que hace tu agente de carga en conjunto con el resto de stakeholders. Entonces, cuando los exportadores, en este caso ustedes que están exportando pues cebolla, ya tienen todo listo para empezar a trabajar, se hacen una gran pregunta. ¿Cómo coordinamos? ¿Cómo el operador coordina? Perdón, ¿cómo el exportador coordina la operatividad de un contenedor? Entonces, es importante que nosotros entendamos cómo es que funciona esta situación y con este caso, con este sexto caso, es con el que vamos a, pues, a empezar a revisar esta sesión. Generalmente, chicos, cuando eh, asistimos pues a una charla, cuando queremos hablar sobre un poco del servicio logístico integral que se vive pues en el comercio internacional, generalmente nos muestran una imagen como esta. ¿Okay? Una imagen donde hay una empresa, la cual es la empresa exportadora, donde a través de un transporte y a través de un operador logístico internacional, que es el agente de carga, pues trasladan tu contenedor hacia un buque o en todo caso trasladan cierta cantidad de paletas pues hacia el aeropuerto, ¿no? Y lógicamente una vez que llega al puerto pues en destino, definitivamente esta carga es trasladada pues a una empresa importadora. Generalmente cuando nosotros nos ofrecen esta información es interesante. Es interesante, te ayuda un poco a entender el nivel macro de cómo es que se maneja la exportación, pero termina siendo eso, termina siendo justamente una explicación muy macro, una explicación muy generalizada que no te brinda a detalle cómo es que se desarrolla el proceso logístico específicamente en el puerto de origen, es decir, aquí en Perú, en donde tú necesariamente quieres justamente tomar acción. Y es que efectivamente a ti conocer la operatividad logística en origen te va a ayudar mucho porque vas a aprender un poco en cada etapa o por cada etapa en la que tu contenedor vacío y posteriormente tu contenedor lleno va a pasar desde que sale desde el puerto vacío hasta que llega al puerto lleno. Entonces, definitivamente para nosotros como exportadores, si bien es cierto este tipo de servicio logístico integral, esta imagen que les estoy compartiendo es útil, no termina siendo pues real, no termina siendo pues aplicado al día a día de un exportador. Entonces es importante que nosotros aprendamos a desagregar cómo es que realmente este tipo de servicio logístico integral se maneja en origen, se maneja en Perú, que es lo que realmente más nos importa. Entonces, el día de hoy vamos a desagregar a detalle esta cadena logística de tal manera que podamos, pues, empaparnos un poco más sobre las diferentes tareas que también hace el operador. Pero es importante también, chicos, que entendamos que cuando hablamos de servicio logístico integral internacional, estamos hablando también de la distribución física internacional, porque la distribución física internacional es todo el proceso logístico, todo el proceso comercial para la exportación de un producto desde un punto de origen hacia un mercado en destino. Sin embargo, nosotros como empresa exportadora, no solamente nos dedicamos a ello. Más adelante vamos a ver que también nos dedicamos a importar. Profesor, nosotros como exportadores importamos, claro que sí, chicos. Todo exportador que poco a poco va creciendo y que va ganando mayor volumen exportable, comienza
algunos beneficios, comienza a ver producto de pues algunos beneficios, valga la redundancia, que te brinda pues la SUNAT, en este caso como el drawback, como el saldo a favor del exportador, etcétera, etcétera. Entonces, para una empresa exportadora, chicos, es vital también la importación, porque todo insumo, todo empaque, todo embalaje que vaya sumado a tu producto te va a permitir poder tener la restitución de tus derechos arancelarios sobre pues tu valor FOB. Entonces es importante que entendamos a la distribución física internacional no solamente como la parte comercial y logística de exportación, que es lo que estamos viendo acá, sino que lo que quiero aclarar y quiero que ustedes entiendan que la distribución física internacional no empieza ni termina aquí, sino que abarca todo este bloque desde la empresa exportadora como centro, por un lado teniendo el área de importación de todo tipo de insumo, de todo tipo de empaque y de embalaje, pero también al lado que estamos estudiando el día de hoy, que es todo el proceso logístico y comercial para la exportación. Entonces, es en este punto, chicos, donde al día de hoy nos vamos a enfocar puntualmente. Antes de empezar a conocer un poco más sobre las distintas, pues, actividades que se realizan dentro del sistema logístico integral, quiero que compartamos algunos conceptos que de alguna u otra manera nos va a ayudar a conocer un poco el rubro de la exportación. Aquí no vamos a conocer el concepto de definición como tal, sino que lo vamos a aplicar y vamos a reconocer a través de imagen a qué nos estamos refiriendo. Y es que específicamente este glosario que yo les comparto es prácticamente el ABC del día a día del exportador. Son conceptos, son términos que usan los exportadores, que usan los agentes de carga en su día a día. Y entonces, para que ustedes puedan entender, para que ustedes de alguna otra manera puedan compartir el mismo lenguaje técnico, es importante que ustedes se enteren de estos conceptos, los cuales le van a servir de mucha importancia. En resumen, estos conceptos no van a terminar siendo simplemente memorizados, sino que ustedes en su día a día, y quizás para aquellos que ya están entrando en este rubro, definitivamente pues van a entender que estos términos se usan en el día a día y gracias al usarlo en el día a día es como a ustedes se les va a hacer común constantemente y no memorizando, ¿ok? Dentro de los diferentes términos que tenemos en este glosario, tenemos, por ejemplo, términos como el concepto de booking, el packing, la cámara de frío, terminal extraportuario, aforo en planta, rampas, precintos, ingenieros en ASA, PALEX y zona de refrigerados. Todos estos conceptos van a ser vitales que nosotros entendamos porque nos va a ayudar en breves minutos a entender cómo es que se maneja el servicio logístico integral, que es lo que todo exportador debe saber, chicos, ¿ok? Cuando nosotros hablamos y empecemos con los términos de aforo en planta, tenemos que entender que dentro de la exportación definitivamente hay productos muy sencillos de exportar porque de pronto no están pues sujetos, no están supeditados a un protocolo específico de SENASA, algunas regulaciones de DIGESA, del MTC, etcétera, etcétera. Pero sí hay algunos productos que definitivamente pues por su perecibilidad, por su condición, por su calidad, necesitan pasar por algunas inspecciones. Una de las tantas inspecciones y más conocidas dentro de los diferentes productos que se trabajan en la exportación es la famosa inspección SENASA. La inspección SENASA es un tipo de procedimiento, es un tipo de inspección que lo realiza la entidad máxima sanitaria, que es el SENASA, ¿ok? Y que básicamente consiste en tomar un lote, un pequeño lote, una pequeña muestra, un porcentaje del total de cajas, del total de bultos que se va a exportar en un contenedor. ¿Con qué fin? Como ustedes pueden ver en esta imagen, con el fin de lógicamente analizar si, pues, de manera aleatoria las muestras tomadas presentan pues alguna enfermedad, presentan alguna plaga. En este caso, por ejemplo, estamos viendo aquí a una uva cuya plaga principal es la mosca de la fruta. Entonces, lo que hace SENASA es coger de manera aleatoria un muestreo puntual a fin de alguna otra manera, pues asegurarse que por cada contenedor exportado, este producto está libre de alguna enfermedad o plaga en específica. La inspección SENASA es un término, chicos, que lo van a ver en el día a día.
sobre todo para aquellos exportadores que están muy inmersos en la exportación de productos ganaderos, en la exportación de productos agrícolas, van a estar pues en su día a día colindando y viendo cómo es que dentro de su empresa, dentro de su campo, realizan este tipo de inspecciones. ¿Ok? Entonces, esta inspección a la vez responde a un protocolo pues específico que SENASA establece con alguna entidad sanitaria en el país destino. Por otro lado, tenemos al aforo en planta. ¿Qué es el aforo en planta, chicos? El aforo en planta corresponde a la acción por la cual un suboficial, un vista de aduanas, perteneciente pues a SUNAT, va a dirigirse a tu almacén para poder hacer una revisión de aforo físico de tu contenedor. ¿A qué se debe esto? A que lo normalmente, y vamos a adelantar un poco esta información, normalmente lo que sucede siempre es de que los puertos funcionan como centro para poder, pues, de alguna otra manera numerar y lanzar el canal asignado a tu carga de exportación. Cuando nos referimos al canal, nos referimos al canal verde, al canal naranja, ¿ok? O al canal rojo. Entonces, en este caso, chicos, el aforo en planta consiste también en el momento pues, de alguna otra manera, lanzar un canal, pues, que puede ser de revisión física, que puede ser documentaria, pero este canal o este aforo físico, en caso salga rojo, va a realizarse ya no en el puerto, ya no en un terminal extraportuario, sino que se va a realizar dentro del propio almacén, dentro del propio fundo, del propio packing del exportador. Entonces, el aforo en planta, tal como su nombre lo dice, pues es la revisión física de la carga ejercido por un vista de aduanas y que se realiza dentro de tus almacenes. ¿Ok? Esto es muy practicado generalmente pues en los productos perecibles, en los productos ganaderos, que evitan de alguna otra manera que cuando el contenedor esté en el puerto y de pronto salga un canal rojo, ese tenga que ser aperturado, lo cual podría permitir pues, o podría generar pues, la mala calidad en la fruta. ¿Qué son pallets? Los pallets básicamente, chicos, son superficies de maderas que sirven para unitarizar cargas. Aquí, como ustedes ven en esta imagen, en la parte final de esta serie, cierta cantidad de cajas, existe una base. Esa base se conoce como paletas o pallets y son muy usados dentro de la exportación porque lo que te van a permitir es comenzar a unitarizar cargas. Entonces, cuando tú hables de contenedores, probablemente en algunos momentos vas a hablar de carga suelta, vas a hablar de sacos, vas a hablar de cajas, pero también vas a hablar de paletas. Entonces, ten en cuenta de que este es un término muy utilizado en el día a día. Por otro lado, tenemos a la cámara de frío. La cámara de frío es un área instalada, preparada, que se encuentra dentro de los almacenes, dentro de los fundos, dentro de los packings de los exportadores, cuya finalidad de esta cámara de frío, cuya finalidad de este espacio es de alguna otra manera almacenar los productos que se van a exportar, pero almacenarlos bajo una temperatura específica de tal manera de que puedan mantener su calidad, su color, su calibre, etcétera. Generalmente estas cámaras de frío son usadas en productos, por ejemplo, como los exportadores que están metidos en el sector pesquero, en el sector acuícola, productores de elementos de productos agrícolas. Entonces son productos que al ser muy perecibles en algunos casos, al ser algunos sensibles, necesitan pues una temperatura específica para poder mantener esa calidad. Entonces, en ese caso, definitivamente nosotros vamos a hablar siempre de cámaras de frío. El packing. El packing, chicos, básicamente es un espacio creado, generado dentro pues, de los almacenes, dentro de los fundos de los exportadores. Estos packings son zonas donde el exportador va a colocar mucho personal dentro que se encargue de ¿qué? De la limpieza del producto, del pesado del producto, que se encargue después de colocar en cajas los productos, de etiquetarlos, de paletizarlos. Estos packings generalmente pues tienen maquinarias muy grandes que con la ayuda de la mano pues del hombre definitivamente estas tareas se hacen mucho más rápidas. Entonces estos packings son otros de los términos que ustedes siempre van a hablar
en su día a día dentro de la exportación. Asimismo, por otro lado, tenemos al concepto de las rampas, que son justamente pues elementos o son compuertas que se ubican pues al final o en la parte posterior de los almacenes del exportador y por donde los camiones, los contenedores, con los contenedores se posicionan de manera retro, muy pegados a las compuertas. Si ustedes se dan cuenta, las puertas están a una altura elevada, que es la altura que debería pues también medir la misma altura entre pues la llanta del tracto de la unidad de transporte y la carreta. Entonces cuando el contenedor es posicionado muy pegado a estas compuertas conocidas como rampa, los productos salen directamente desde la cámara de frío hacia colocarlos dentro del contenedor sin tener contacto con el ambiente externo. Un tema y un concepto muy importante es el booking. El booking es la reserva de espacio. El booking es el documento más importante para que tú puedas confirmar que tienes un espacio dentro de una nave en específica para un destino en específico. Entonces, el booking, conocido en términos inglés o también conocido como reserva de espacio, es pues el elemento esencial, es el documento por el cual la línea, al entregártela, te está diciendo que tiene un espacio o en espacios para ti dentro de una nave específica que está por arribar o zarpar. Entonces es importante que también tengamos en cuenta el concepto del booking. En cuanto puntualmente pues al precinto, los precintos son básicamente, si ustedes quieren relacionarlos, son una especie de candados que de alguna u otra manera pues al cerrarse las compuertas de los contenedores, estos son colocados entre diferentes orificios que los contenedores tienen. ¿Con qué fin, chicos? Con el fin justamente de evitar que esta carga sea pues aperturada en el transcurso desde el almacén hacia el puerto y de alguna otra manera puede ser adulterada, puede ser robada, etcétera, etcétera. Hay diferentes tipos de precintos, chicos, hay diferentes entidades que lo ofrecen, por ejemplo, algunos precintos los ofrecen las líneas navieras, otros precintos los ofrecen los agentes de carga y aduanas, en otros casos también los ofrecen entidades gubernamentales como lo es NASA. Entonces, son pues elementos que van a encontrar en su día a día y que incluso van a ir declarados dentro de su bill of lading, etcétera, etcétera. Ok, chicos, tengamos muy en cuenta este punto. ¿Qué otros términos más antes de pasar a continuar viendo el servicio logístico integral? Es importante que conozcamos dos términos que son muy usados dentro de la exportación. Uno de ellos es el terminal extraportuario. Y es que tenemos que entender, chicos, específicamente que cuando hablamos de terminal extraportuario, puntualmente nos estamos refiriendo a aquel almacén que está muy cerca al puerto y que contiene o guarda, si ustedes quieren pues tomarlo con ese término, diferentes contenedores vacíos que son correspondientes a diferentes líneas navieras. Entonces, este terminal portuario en principio le va a servir al exportador para dirigirse con su camión a poder retirar un contenedor vacío. Pero por otro lado, el terminal extraportuario, al también tener fuentes de energía, te permite pues también reseccionar cualquier tipo de contenedor lleno de cualquier naturaleza. De tal manera de que también pues estos terminales pueden almacenar contenedores y posteriormente estos terminales se encargan de enviar los contenedores al puerto. Entonces es importante tener en cuenta esa información. Finalmente, cuando nosotros nos involucramos en el ámbito aéreo, tenemos que hablar de la zona de refrigerados. Y es que la zona de refrigerados, chicos, puntualmente, son espacios dentro de los aeropuertos donde se almacenan todas las paletas que contienen algún producto perecedero. Básicamente, pues son zonas de muy alto costo por día, entonces es importante que tengamos en cuenta pues los tránsitos que se realizan a fin de no llenar o cargar nuestro producto de este tipo de extra costos. Entonces, se podría decir que la zona de refrigerados también funciona como una cámara de frío. Ok, chicos, entonces ya habiendo revisado estos términos, es importante que ahora nosotros eh, comprendamos, pues, cómo es que se trabaja una operatividad de un contenedor. Entonces, chicos,
ahora sí, teniendo pues como backup ese glosario que nos va a servir para entender este servicio logístico, les presento a continuación lo que es el servicio logístico integral en el país de origen vía marítimo, es decir, en Perú. ¿Ok? El servicio logístico integral involucra todas las actividades necesarias por realizar para poder trasladar un contenedor pues al almacén del exportador y también para que pueda retornar este contenedor lleno dirigido hacia el puerto. Lógicamente que esta actividad operativa va de la mano con temas documentarios, va de la mano con temas gubernamentales y todo este conjunto de actividades operativas, comerciales, documentarias que te ofrece el agente de carga se llama servicio logístico integral, en este caso pues en Perú, que es el punto de origen. Entonces, cuando nosotros, chicos, hablamos de servicio logístico integral marítimo, tenemos que entender que este servicio se inicia cuando tú, como exportador, te interesaste de pronto en cargar un contenedor en específico y la línea lo que va a hacer es, en principio, entregarte el booking, que ya conocimos, y probablemente un documento más conocido como carta de temperatura. ¿Ok? Esta carta de temperatura básicamente va a tener los parámetros que algunos productos de exportación lo exigen. Pero si es un producto que no tiene pues unos parámetros ambientales en específico, no va a ser necesario como tal. Entonces, cuando nosotros hablamos de esta parte, tenemos que entender específicamente de que el servicio logístico integral se inicia con la recepción del booking. Muchas veces estos bookings son solicitados directamente por el exportador, pero hay ocasiones donde también son los agentes de carga quienes reciben los diferentes números de contratos de los exportadores y son los exportadores quienes reciben, y son, perdón, los agentes de carga quienes generan y reciben el booking. Hay que tener en cuenta que estos bookings son generados generalmente en las webs de cada pues línea naviera. ¿Ok? Entonces vamos a asumir que ya tenemos el booking, que ya tenemos la carta de temperatura y lo que sigue es de que el agente de carga lo que va a hacer es designar un personal para que con booking, para que con esta carta de temperatura se dirija al terminal de donde va a retirar el contenedor, ¿ok? Se dirija al terminal extraportuario de donde va a terminar el contenedor y este terminal extraportuario tiene diferentes razones sociales en Perú, ¿ok? En Perú definitivamente hay diferentes tipos de terminales extraportuarios, hay N terminales extraportuarios y cada línea trabaja con cada terminal en específico. Por ejemplo, si nosotros trabajamos con Mediterranean Shipping Company, MSC, vamos a saber de que vamos a tener que dirigirnos al terminal extraportuario llamado MECLOC. ¿Y por qué MECLOC? Porque definitivamente MECLOC guarda los contenedores de la línea MSC. Entonces, lo que va a hacer, volviendo al caso, esta persona que ha sido designada por el agente de carga es dirigirse hacia el área de facturación del terminal extraportuario, en este caso MECLOC, y va pues a solicitar que se realice el servicio de gate out o retiro de vacío de contenedores. Entonces, en este caso, al realizarse como tal, estamos poniendo un caso muy puntual. Si quieren, pues pueden decir, no sé, pues Maersk y Alconsa, ¿ok? Alconsa básicamente es el terminal de extraportuario de retiros de Maersk, ¿ok? Entonces, vamos a ver, por ejemplo, que Alconsa, una vez que pues la persona encargada se acerca con el booking y se acerca con la carta de temperatura, lo que va a hacer Alconsa es darle a esta persona delegada por el agente de carga un sello donde se indique a qué hora puede regresar él con la unidad de transporte para ahora sí retirar el contenedor. ¿Ok? Lo que les quiero decir es que cuando se retira un contenedor, que es uno de los primeros pasos para iniciar el proceso de exportación de un contenedor, es que en este caso lo que va a suceder es de que no es que tú de pronto dices, llamas a tu agente de carga y le dices que retire un contenedor y él va a ir de frente a retirar a este terminal extraportuario un contenedor. No, lo primero que va a suceder, chicos, es que tienes que facturar este servicio y producto de esta facturación proveniente de la presentación del booking y la carta de temperatura es que te asignan una fecha y una hora en la cual tu agente de carga va a poder enviar a su transporte para que retiren el contenedor vacío.
Entonces vamos a asumir que siendo pues las 10:30 de la noche, un poquito más, bueno, Alconsa nos dio pues cita para retiro, hemos dado el booking, hemos dado la carta de temperatura del transporte y el transporte ha ido pues a esta hora y ya ha recibido el contenedor. Entonces lo que hace el terminal extraportuario es colocar el contenedor sobre la carreta de esta unidad de transporte, ¿ok? Entonces, definitivamente, antes de que el contenedor sea colocado sobre la unidad de transporte, siempre el terminal extraportuario genera actividades como el lavado del contenedor, el seteo del contenedor, alguna fumigación específica, de tal manera de que le entregue un contenedor en óptimo estado a tu transportista, ¿ok? Entonces, ya el transporte teniendo pues el contenedor vacío sobre su carreta, comienza a a la ruta, es decir, inicia ruta. Y en este caso, pues, la cantidad de horas va a depender de cuán lejos se encuentre desde el puerto hacia el destino. Si, por ejemplo, hablamos de un almacén que está en Ica, que embarcamos por Callao, entonces la unidad con el contenedor vacío va a dirigirse hacia Ica, desde el Callao hacia Ica, en un tiempo aproximado de 8 horas, ¿ok? Entonces, cuando el contenedor llega, lo que se va a hacer y lo que tienes que tú hacer es abrir una de tus rampas de la que justamente estuvimos hablando y colocarlos y posicionar a esa unidad de transporte. Una vez que el contenedor está posicionado, si fuese una carga seca, lo que sería, o mejor dicho, lo que habíamos visto, si fuese un contenedor estándar de 40, un contenedor de 40 high cube, lo más probable es que de frente se proceda con el llenado del contenedor. Porque generalmente este tipo de productos, pues, este tipo de contenedores cubre a productos que no tienen de pronto tanta gestión con alguna entidad sanitaria, ¿ok? Entonces, lo más seguro es que si hablamos de un producto muy industrial, muy de carga seca en específico, pasemos desde el posicionamiento del contenedor de rampa al llenado del contenedor por el personal, pues, del packing del almacén. Sin embargo, ¿qué pasaría? Y es importante que aquí hablemos de todos los tipos de productos. ¿Qué pasaría si tú como exportador no solamente estás vendiendo un producto pues general, sino que en este caso estás vendiendo, por ejemplo, cebolla? Entonces la cebolla o cualquier otro tipo de producto, pongamos otro ejemplo, el arándano, tiene un protocolo establecido. Entonces, si tú estás exportando, por ejemplo, en este caso, arándano a Estados Unidos, lo que va a suceder es de que vas a tener que posicionar el contenedor al costado de la rampa, pero vas a tener que esperar que llegue un ingeniero de SENASA. ¿Para qué? Para ingresar a la cámara de frío y realizar la inspección SENASA de un porcentaje en específico de muestras. ¿Ok? Entonces veamos cómo los conceptos que hemos revisado anteriormente nos están sirviendo para entender cómo es que en la práctica se realiza la operatividad de un contenedor. Y aún no conforme con ello, si de pronto hemos pasado inspección, es probable que como exportadores en algún momento nos enfrentemos a tener que pasar un aforo en planta si es necesario. Muchos exportadores a veces ven el aforo en planta como un obstáculo, como un óbice, pero en realidad no es así. Porque al contrario, esto es un beneficio que te va a ayudar a ti a que puedas hacer el aforo en tu almacén, en tu planta, de tal manera que ya no tengas que tener que esperar que tu contenedor llegue hasta el puerto para recién obtener el canal. Entonces, esta información es súper importante. Entonces, asumiendo de que pues se posicionó el contenedor, se llenó como tal, ya sea que haya sido una carga seca o que de pronto pues se haya pasado por una inspección, por un aforo, se procede con el llenado del contenedor por el personal de packing, por el personal del almacén, etcétera, etcétera. Una vez que el contenedor es llenado, se procede al cierre de puertas del contenedor. ¿Y qué sigue? Se coloca los precintos. ¿Con el fin de qué, chicos? Justamente de que asegurarnos de que nadie manipule el contenedor y si es que lo han manipulado, nosotros efectivamente nos demos cuenta. A continuación, una vez que se cierra el contenedor, una vez que se coloca todos los precintos, se procede al llenado de guías de remisión y hojas de ruta por el
personal de packing. Y es que específicamente yo resalto mucho el tema de la guía de remisión, porque la guía de remisión tiene que incluir toda la información, no solamente de lo que va dentro del contenedor, chicos, sino que tomen nota, tiene que ir también el número de contenedor y sobre todo los precintos con los que está viajando, porque eso te va a permitir realizar una mejor trazabilidad en caso te percates o presientas pues de que tu producto o que tu contenedor ha sido clonado en cuanto a los precintos. Entonces es importante, chicos, que tengamos esa información correcta. La hoja de ruta, ¿a qué corresponde? La hoja de ruta básicamente, chicos, es un documento que el transportista que visita tu almacén te lo pide. ¿Por qué? Porque básicamente pues eso le va a servir para que cuando pase por la sección de SUNAC, por ejemplo, que están ubicados en diferentes zonas de la Panamericana, por ejemplo la Panamericana Sur, estos puedan pues de alguna otra manera mostrar esta hoja para que puedan continuar con su servicio. ¿Cuándo tú puedes solicitar esta hoja de ruta? Realmente estas hojas de rutas no lo hace el exportador, pero lo que puedes hacer es pedir a alguno de tus operadores de carga con los que trabajes que te pasen un modelo. Siempre ten esos modelos a la mano, ten un bloque de modelos listos para que puedan ser llenados, porque definitivamente los operadores de carga que trabajan con transportistas, eh, con una buena imagen, definitivamente siempre te van a pedir una hoja de ruta. Entonces, una vez que ya se llenó la guía de remisión, que se entregó la hoja de ruta, este contenedor va a ser trasladado al puerto. O a un terminal extraportuario. Este tema de los puertos o terminales extraportuarios lo vamos a ver pues a futuro a más detalle en las siguientes sesiones. Y es que cuando el contenedor inicia su traslado al puerto, ya lleno, básicamente, por ejemplo, si hacemos una distancia entre Callao e Ica, puede que sean unas 10 horas de regreso. Entonces ¿por qué menciono mucho el tema de tiempo? Porque realmente en el comercio exterior el tiempo es súper importante, ¿ok? Es muy, muy relevante que ustedes de alguna u otra manera pues puedan tener en cuenta este factor clave para la exportación. Asimismo, cuando ya este contenedor pues ha sido trasladado en un lapso de 10 horas al puerto del Callao, este contenedor lo que pasa o el paso que sigue es que el contenedor pues va a ser pues pesado, se va a emitir un ticket de balanza y básicamente se va a corroborar que el peso coincida con el peso que se declaró o que el peso que declaró el exportador. ¿Ok? Luego de ello ya pues el contenedor es trasladado pues a la zona pues de embarque, previa revisión de precintos que los corrobora con la línea. Cuando la línea a veces observa una discrepancia entre lo visto realmente en el contenedor y lo manifestado en un BL, te hace la observación y te llama. Entonces, estemos atentos a ese tipo de llamadas porque nos va a ayudar pues a gestionar mejor la parte documentaria. Una vez que ya los precintos han sido revisados, se traslada el contenedor a zona de embarque y lógicamente se produce el embarque del contenedor desde el puerto de origen y termina cuando el contenedor llega pues a destino. Entonces, es esta la manera realmente, chicos, cómo es que se trabaja un servicio logístico integral en origen, en este caso en Perú, vía marítimo. Totalmente distinto y mucho más desagregado que esta imagen muy generalizada que habíamos visto. Entonces, a nosotros nos importa que entendamos esta operatividad porque definitivamente en cada eslabón, chicos, se va a generar siempre en algún momento de la campaña algún percance y ante esos percances tú como exportador tienes que saber cómo actuar. Tú como exportador tienes que saber qué acción decidir, porque si tú no conoces cómo es que se maneja el servicio logístico integral como yo se los he mostrado, probablemente va a pasar de que la gente de carga te llame, te haga algunas sugerencias y tú al no saber mucho de la operatividad vas a terminar accediendo y en algunos casos, no todos, pues estas acciones terminan generando muchos más extra costos que otros. Entonces es importante, chicos, les recomiendo este caso les permite a ustedes compartir y conocer cómo es que se trabaja un servicio logístico integral en origen vía marítimo. Entonces, definitivamente es importante que ustedes lo comiencen a practicar y de alguna otra manera les aconsejo imprimirlo y de alguna otra manera también a la vez ir viendo qué actividades se vienen realizando y que coincidan con este cuadro.
En el caso del embarque aéreo, chicos, definitivamente la temática va a ser la misma. Solamente que al packing, al almacén, etcétera, etcétera, lo que va a llegar ya no va a ser un contenedor, ¿ok? Lo que van a llegar va a ser un furgón, van a ser los conocidos thermokins, que son una especie de furgones que pueden, pues, regular una temperatura en su interior. Entonces, cuando trabajamos en aéreo, ya no estás trasladando un contenedor a tu fundo, a tu almacén, sino que lo que vas a trasladar definitivamente es un furgón hacia tu almacén y dentro de este furgón se van a colocar N cantidad de paletas con algún producto en específico o N cantidad de productos sueltos. ¿Ok? Entonces es la única diferencia. Y una vez que definitivamente igual el furgón fue llenado, se procede con el cierre y la colocación de precintos, se hace un llenado de guías y hojas de ruta, se traslada pues el contenedor, perdón, el furgón al terminal del aeropuerto. Básicamente, una vez que está dentro del aeropuerto, pasa a la zona de refrigerados y simplemente espera a ser trasladado al avión para que pues se inicie su despegue y posteriormente llegue al aeropuerto destino. Entonces, es importante, chicos, que tengamos en cuenta esta operatividad. Estos dos puntos, chicos, les recomiendo que lo repasen, que lo compartan. Esta es la respuesta al caso que hemos venido viendo, donde nos hemos preguntado cómo coordinamos la operatividad de un contenedor. Y justamente tu coordinación está aquí. Todo esto es tu coordinación de un solo contenedor, chicos. Imagínense todas las actividades que hay. Pero por más que tengas un agente de carga que esté inmerso en este tipo de actividades, tú como exportador también tienes que ir manejando. Tienes que, ¿cómo usas este cuadro? Cuando empieces a retirar un contenedor, cuando empieces a trabajar un contenedor, revisa, por ejemplo, en qué aspecto puedo consultar y mejorar. Agente de carga, ¿a qué hora retiraste el contenedor? Ok, te va a decir una tal hora, te va a decir a tal hora, ok, mantengamos ese flujo, pero si en el siguiente embarque te observas que con esa línea retiraste el contenedor mucho más tarde, lo que va a generar es que tu contenedor llegue tarde al packing y se cargue muy tarde y se puedan generar extra costos, reprogramaciones. Entonces, este cuadro te ayuda a ir viendo dónde es que se genera un cuello de botella dentro de tu cadena de exportación y donde encuentres ese cuello de botella, comenzar a tomar acciones en conjunto con tu agente de carga para que pues puedan generar más fluidez a la operatividad. Lo mismo que sucede también con el tema pues de el ámbito aéreo. ¿Ok? ¿Cuál es una de las recomendaciones finales que yo les doy, chicos? Si bien es cierto, como les mencioné, estos dos cuadros compartidos, tanto el aéreo como el marítimo, son dos servicios logísticos integrales que se realizan en la exportación y que generalmente es manejado por el agente de carga. Es importante saber, chicos, de que es labor de ustedes como exportadores quienes deben supervisar el desempeño de cada participante en su cadena logística. Y es que efectivamente a veces, chicos, nosotros como exportadores cometemos el error de delegar toda la tarea logística y comercial, que es correcto, a tu agente de carga, pero es importante que siempre estés tras de tu agente de carga viendo cómo es que se va desempeñando en cada uno de estos eslabones. Pero para que tú sepas cómo supervisarlo, en qué momento supervisarlo, necesariamente necesitas conocer este flujo de la operatividad. Esto lo vas a ver en tu día a día en la exportación. Estoy segurísimo que ya sea que estés en el lado del agente de carga, ya sea que estés en el lado del exportador, incluso vayamos al otro bloque, el lado del importador, quizás son tareas que vas a poder verlas en tu día a día. Entonces, definitivamente, este proceso que les comparto, estoy muy seguro de que se ve y se observa en su día a día. ¿Para qué te sirve esta información que te comparto? Para que de pronto tú como importador comiences a hacer pues tus DOPs, para aquellos que están metidos muchos en el tema de ingeniería industrial, para que comiences a medir tiempos. ¿Cuánto es el tiempo, por ejemplo, en que se retira un contenedor? Ok, perfecto, mantengamos este KPI. ¿Cuál es el tiempo en el cual mi personal de packing se demora para llenar un contenedor? Ok, otro tipo de KPI. Si veo que este crece, a tomar decisiones estratégicas en exportación. ¿Qué hago? Contrato más personal. ¿Qué hago? Aperturo, invierto en más rampas. ¿Ok?
el contenedor está siendo muy observado y de pronto las guías de remisiones se pierden. Ok, comencemos a tomar acciones, tomemos la opción de trabajar con guías de remisión electrónicas. Entonces, definitivamente este cuadro, chicos, es muy nutritivo en el sentido de que te va a ayudar a comenzar a tomar decisiones en cada contenedor que exportes. En el ámbito aéreo también, ¿ok? Si de pronto vemos pues de que el furgón que llega solamente se lleva cierta cantidad de paletas y podríamos optimizar un furgón mucho más grande que lleve mayor cantidad de paletas, pues esto nos va a ayudar a entender. Pero si nosotros no supiéramos al menos cómo es el mapa del servicio de logística integral, definitivamente no podríamos pues comenzar a presionar a la gente de carga. Entonces, teniendo en cuenta qué es lo que hace la gente de carga, que es básicamente esto, nosotros podemos comenzar a supervisar. Entonces les comparto esta información, chicos, la cual es muy práctica, es muy casuística y les va a ayudar siempre dentro de su día a día. Ok, chicos, con esto hemos terminado la charla de hoy. Espero que haya sido de mucho gusto y vamos a estar, pues, de alguna otra manera actualizando las siguientes sesiones para que siga siendo de mucho interés para ustedes. Recordar que el horario de clases es de lunes a viernes de 10 a 11. El día de hoy hemos terminado la primera unidad del módulo 1 y el día de mañana vamos a continuar con el inicio de la unidad 2 que consta de 6 sesiones. Entonces aquí les comparto mis datos para aquellos que estén interesados en algún tipo de asesoría, algún proyecto de exportación. No duden en escribirme, aquellos que tengan dudas académicas, también les comparto mis datos para pues con gusto poder ayudarlos. Ok, chicos, entonces tengamos en cuenta eso. Vamos a ver si es que hay algunas preguntas realizadas. Voy a actualizar otra vez el Facebook por si es necesario. A ver, vamos a ver qué sucede. A ver, a ver, a ver. Voy a actualizar solamente el FB, chicos, solamente para asegurarme de que no exista ninguna pregunta, pues, de por medio que se deba responder. A ver, vamos a ver. Bueno, finalmente no hay en realidad una pregunta en específica, entonces entiendo que no hay mayores preguntas. Ok, chicos, entonces si no hay mayor pregunta, estaré procediendo pues a dar por cerrada la sesión de hoy y agradecerles por su tiempo. Espero que hayan tenido un buen inicio de semana. De verdad les recomiendo, les aconsejo que nos acompañen en esta sesión porque las siguientes van a ser cada vez mucho más interesantes aún. ¿Ok? Muchas gracias y buenas noches, chicos.